Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esta es la transmisión número 28 del contenido ciberterritorial, ciberterritorio informativo, un contenido por la promoción de la cultura y el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Hoy 5 de marzo del 2019. Les recordamos que ya hemos venido transmitiendo desde hace algunos meses. Esta es, reitero, la transmisión número 29 y bueno, pues estamos ya dándole cauce a las actividades que comúnmente los días martes nos llevamos a cabo a las 10 de la noche. Nos saluda María Bonita por ahí, Narubi Palavios, Lorena Viruel y Montoya. Muy buenas noches a todas y todos quienes se vayan incorporando. Laura Ramírez. Muy buenas noches a todas y todos. Les recordamos que estamos también subiendo los contenidos de este ciberterritorio informativo al canal de YouTube Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Ahí pueden encontrar las transmisiones diferidas desde la primera que realizamos en agosto del año pasado. Les invitamos a suscribirse, les invitamos a darle like a los videos y a compartirlo para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Pues bueno, eso en cuanto a las transmisiones de ciberterritorio informativo. También recordarles que ya tuvimos la segunda transmisión del contenido ciberterritorial, ciberterritorio bohemio, el viernes 1 de marzo, donde nos acompañó nuestro amigo Raúl, el maestro Raúl Rulo Cerati, y que pues ahí tuvimos la posibilidad de dialogar con él sobre algunos temas relacionados con actividades de carácter social comunitario por parte de la UAM Azcapotzalco, donde él trabaja. También conocimos de sus investigaciones sobre uso de las nuevas tecnologías, usos sociales. El día de ayer ocurrió ya la transmisión número 7 del contenido ciberterritorial, ciberterritorio socioemocional, conducido por la maestra Ángeles Dávalos. Y bueno, pues estamos ya a la espera de que nos informen tanto nuestro amigo Raúl como nuestra amiga Mónica Jaramillo, quienes han sido y los invitados de Ciberterritorio Bohemio, que nos comuniquen en breve en qué día, en qué horario inician las transmisiones de sus contenidos. Y desde luego la invitación a todas y todos ustedes para que pues puedan sumarse con su presencia como consumidores de contenido, pero eventualmente también como productores de contenido inteligente en la red a través de este espacio, de este esfuerzo ciberterritorial. Pues vamos a iniciar, amigas y amigos, con los contenidos, con las notas de este día. Inicialmente queremos compartir con ustedes una nota etiquetada con el hashtag ricos y pobres del neoliberalismo. Por supuesto también está la nota etiquetada con el hashtag sociedad civil impoluta, la nota etiquetada con el hashtag educación para la vida y una nota sobre cuestiones tecnológicas, como ya es costumbre, etiquetada con el hashtag cargadores solares móviles. Por supuesto, no puede faltar la agenda hashtag me canso ganso. Pues bueno, amigas y amigos, vamos iniciando y el primer contenido que les queremos compartir es una nota del portal de noticias digital BBC News Mundo que se titula ¿Quiénes son las 10 personas más ricas de América Latina según la revista Forbes y qué pasó con la fortuna de Carlos Slim? Esta es una nota firmada por la redacción de BBC News Mundo hace 4 horas, el día de hoy, y dice así. Por segunda vez en una década el número de multimillonarios en el mundo y el total de su fortuna disminuyó, demostrando que hasta los más poderosos no son inmunes a los vaivenes
de los mercados bursátiles y las fuerzas económicas globales. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. Durante el periodo neoliberal a nivel mundial y particularmente en nuestro país, hubo un crecimiento exponencial de un grupo de élite o grupos de élites, tanto dentro de los países como a nivel internacional, que vieron crecer de manera exponencial sus fortunas. En el caso de nuestro país no es la excepción. Muchas de estas fortunas se acumularon durante el periodo neoliberal al amparo del poder público o con el beneplácito del poder público. Y por otro lado, en contraste, lo que observamos es un crecimiento brutal de la desigualdad, de la pobreza a nivel mundial, y desde luego en nuestro país no es lamentablemente la excepción. Ya en otras emisiones comentamos este libro de el 99%, el libro La desigualdad, el 1% lo tiene todo y el 99% carece de lo elemental, escrito por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Y bueno, en el caso de nuestro país observamos precisamente esta situación de crecimiento exponencial de la pobreza, de generación de una profunda desigualdad que a la postre se traduce en problemas sociales tan fuertes como lo que estamos viviendo hoy día en cuanto al tema de la violencia, en cuanto al tema de la falta de oportunidades, del rezago económico, del rezago educativo, en suma del rezago social en su conjunto. Pues según el ranking Billonarios, personas con al menos $1,000 millones en sus haberes, publicado por la revista Forbes, existen 2.153 super ricos en el mundo, recordando que somos más de 7,000 millones de personas que habitamos este planeta, pues solo 2.153 personas concentran la mayor cantidad de riqueza generada con el esfuerzo de todos los trabajadores de este país y desde luego del mundo en su conjunto. 55 menos que el año pasado, hay que decirlo, hay una reducción, pero es una reducción mínima con respecto a este número que concentra la riqueza, la mayor riqueza del mundo, en contraste con pues las grandes porciones de población a nivel mundial y en el caso de nuestro país que se encuentran en situación de pobreza, en pobreza extrema. Del total de super ricos, casi la mitad, es decir, un 46%, experimentó una caída relativa en su fortuna y en el club en su conjunto bajó su riqueza en aproximadamente 400,000 millones de dólares. En el caso del continente americano la situación es distinta. En el caso de Brasil y Estados Unidos se impulsó el hecho de que en el hemisferio occidental haya más super ricos que en el resto de las regiones, pero el crecimiento también aquí en Latinoamérica ha sido exponencial. Jeff Bezos, el fundador y director de la ejecutivo de Amazon, la plataforma de comercialización digital a nivel internacional, sigue ostentando el título del hombre más rico del mundo, mientras que en América Latina Carlos Slim lidera una vez más la lista, pero también con algunas novedades. Y bueno, aquí vemos el ranking de los 10 latinoamericanos más ricos del mundo. En primer lugar, Carlos Slim, con una fortuna calculada en 64,000 millones de dólares. Joseph Safra de Brasil, 25,000 millones de dólares. Jorge Liman de Brasil también 22,000 millones de dólares. Iris Fontpona de Chile 15,000 millones de dólares. Ricardo Salinas Priego 11,000 millones de dólares, un poquito arriba de él. Germán Larrea de México, los dos 13,000 millones de dólares. Luis Carlos Sarmiento de Colombia con 10,000 millones de dólares. Marcel Herman de Brasil 9,000 millones de dólares. Eduardo Saverín de Brasil 9,000 millones de dólares, cofundador de Facebook, por cierto. Y Carlos Sicupira de Brasil también 8,000 millones de dólares. Esta fuente es de la revista Forbes, actualizada a el año 2019, precisamente en este mes de marzo, en el que nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos 10 super ricos de América Latina, 3
3 son de nuestro país. A nivel mundial, el que ocupa o el que se observa en el ranking dentro de los primeros 10 hombres más ricos del mundo, pues es Carlos Slim, quien de haber bajado al 7º lugar, hoy ocupa el 5º lugar como el hombre más rico de todo el planeta. Pero en contraste, o la importancia de esta nota estriba en la manera en la que creció el número de pobres en nuestro país precisamente durante el periodo neoliberal. Por un lado, tenemos a 3 de los hombres más ricos del mundo en nuestro país, las familias más ricas del mundo, algunas de ellas en nuestro país. Por supuesto, también está el asunto del crecimiento a nivel nacional de familias y la concentración de 30 en manos de 30 familias de la mayor riqueza que que se generó y que se concentra en nuestro país, en contraste con un total al 2016 se contabilizaban un total de 53 millones de personas en situación de pobreza. Y de ese porcentaje de la población que ascendía al 43.6%, el 7.6%, es decir, 9.4 millones de personas viven en situación de extrema pobreza, es decir, en situación de total indefensión. Pero particularmente, hay que decirlo, justo durante este periodo llamado neoliberal, es decir, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, lo que observamos es que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se identificaban o se daban por contabilizados alrededor de 27 millones de personas en situación de pobreza. Al día de hoy, 2000, al dato duro que tenemos disponible, de acuerdo con el INEGI y el Coneval, 53 millones de personas viven en situación de pobreza. Hoy día podríamos hablar quizá de un incremento cercano a los 60 millones con el corte a 2019. Pero ¿qué quiere decir esto? Que durante el periodo neoliberal se duplicaron las personas que viven en nuestro país en situación de pobreza, de 27 millones en 1988 a 53 millones en 2016 y probablemente ya cercanos a los 60 millones de pobres en nuestro país hacia el 2019. Esto en el contexto del debate que se ha generado en los últimos días respecto a las evaluaciones de las calificadoras. Las evaluaciones de las calificadoras sobre el desempeño económico en nuestro país durante el 2018 y particularmente ya en este 2019. Y esto, pues, en contraste con lo que estamos observando que ocurrió en el llamado periodo económico neoliberal. En ese sentido, se documenta, se acredita que precisamente este periodo económico neoliberal ha sido toda una catástrofe. Mientras creció al doble el porcentaje de población que vive en situación de pobreza, también vimos que creció de manera significativa en unas cuantas manos la acumulación de riqueza, en unas cuantas familias, concretamente 30 familias se vieron beneficiadas con contratos, con prebendas, con exención de impuestos, que a la postre detonaron a que México se coloque entre los países con al menos 3 de los magnates más acaudalados en el mundo y por supuesto 3 de los magnates más acaudalados en Latinoamérica. Nos pregunta Yolanda Zarco Jaimes, ¿cuáles son los países más justos? Pues evidentemente es un dato que hay que corroborar, que hay que tomar con mucha calma, pero es de todos conocidos que el caso de los países nórdicos, el caso de Suecia, de Finlandia, de Noruega, son países con una brecha de desigualdad mucho más cerrada, es decir, existe mucho menos desigualdad, existe un mayor equilibrio en cuanto a el poder adquisitivo de la población, es decir, no hay
una desigualdad importante, brutal, como la que existe en nuestro país, en Latinoamérica y en países de África, por ejemplo. Y por otro lado, también se sabe que el acceso a servicios de salud, de educación, a la alimentación, a la cultura, al desarrollo científico tecnológico es de los mejores del mundo, y en ese sentido pues las posibilidades de movilidad social también están presentes. Por supuesto son sociedades, las nórdicas, en este caso a las que nos estamos refiriendo, con sus propias problemáticas. Por ejemplo, existe un problema de suicidios en los jóvenes, pero por otro lado también observamos pues que existe esta línea de bienestar con un nivel más o menos uniforme, digámoslo así, de reparto de la riqueza para el grueso de la población. Pero bueno, son datos que hay que corroborar, que confirmar. En este momento pues me estoy refiriendo particularmente a lo que ocurrió en el mundo y particularmente en nuestro país en cuanto al crecimiento de la pobreza durante el periodo político económico neoliberal, y por otro lado pues el acaudalamiento de ricos o en la acumulación de riqueza en pocas manos a nivel mundial, y en el caso de nuestro país pues lo estamos viendo en 30 familias y particularmente en 3 personajes: Carlos Slim, Raúl Salinas Pliego y Germán Larrea. Nos dice nuestro amigo Rulo Cerati Robles: muy importante la información que compartes, estimado, nos permites entender mucho la situación que vivimos y el reto que significa para el nuevo gobierno revertir esta tremenda desigualdad. Pues sí, efectivamente, gracias, amigo. Aquí este es un dato que considero importante compartir con ustedes precisamente por el debate que se ha dado en los últimos días en torno a el desempeño económico en nuestro país en los primeros ya casi 100 días del sexenio, y las críticas o las descalificaciones que han venido tanto de la clase política que estuvo en el poder anteriormente como ahora de algunas de las calificadoras financieras. Se les olvida qué ocurrió justo en ese periodo económico neoliberal que tanto palomearon en nuestro país y que tanto palomearon a nivel mundial. Pues así las cosas, amigas y amigos, y continuamos con las notas, los contenidos que adicionalmente tenemos preparados para ustedes. La siguiente nota es precisamente un contenido, una nota del portal de noticias digital, sin embargo, firmado por la periodista San Juana Martínez el día de ayer, 4 de marzo, y se titula Sociedad Civil Impoluta y Decente, se pregunta. Y esta nota a propósito también del debate que se ha dado en las últimas semanas en nuestra sociedad respecto a esta fiebre por algunos sectores de la sociedad política y económica en nuestro país por los llamados organismos autónomos y particularmente las organizaciones de la llamada sociedad civil. Se dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere contrapesos, quiere poder absoluto, hay un desprecio hacia las organizaciones de la sociedad civil, pero también es importante reflexionar quiénes han sido históricamente, o por lo menos en la historia reciente de nuestro país, los colectivos de la llamada sociedad civil organizada. ¿A qué intereses responden? ¿Con qué sectores de la sociedad generalmente se vinculan? ¿Al amparo de qué realizan sus acciones? Y particularmente, ¿cuáles son los beneficios políticos y económicos que han obtenido estos sectores, estas organizaciones? Muchos de ellos, hay que decirlo, al amparo del poder, con honrosas, por supuesto, también distinciones. Y en ese sentido, pues la nota, amigos, amigas, que he decidido compartirles, dice así entonces San Juana Martínez: sociedad civil impoluta y decente, se pregunta. Bueno, hay diferencias en todos los rubros del quehacer cotidiano, dice San Juana Martínez. Hay gente que hace bien su trabajo y otros que no. Hay organizaciones que cumplen con su deber y otros que traicionan sus principios. No toda la sociedad civil hace bien su trabajo, y aquí empieza
el escrutinio de lo que han sido estas organizaciones. El actual debate sobre la decisión del gobierno de entregar los apoyos sociales a los ciudadanos de manera directa y no a intermediarios agrupados en las llamadas asociaciones civiles, fundaciones, sindicatos, movimientos y otras formas de organizaciones dedicadas a la atención de víctimas o a la filantropía, ha generado una serie de cuestionamientos que ameritan ser revisados. Primero, habrá que señalar que en México existen alrededor de 40,000 organizaciones de la llamada sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, que reciben anualmente más de 4,000 millones de pesos del presupuesto federal. Más de 4,000 millones de pesos del presupuesto federal. ¿Cuántas de ellas incurren en corrupción? Se pregunta San Juana Martínez. ¿Cuántas cumplen cabalmente con su función? La opacidad y la falta de rendición de cuentas afecta a este tipo de organizaciones. Dudar de su eficacia y decencia se considera un anatema, pero por otro lado está documentado que existen prácticas irregulares. Es decir, que la sociedad civil no es ni tan autónoma ni tan transparente como presume ser. Sobre todo en este discurso que se ha pretendido instalar de poner en duda todo lo que vuela a poder público, todo lo que vuela a gobierno, todo lo que vuela a Estado. Y bueno, en ese sentido también hay que decirlo, la mula no era arisca, la hicieron. La sociedad mexicana ha sido agraviada una y otra vez históricamente por las instituciones del poder público, por las instituciones del Estado mexicano en diferentes sentidos y niveles, pero también es cierto que esto ha obedecido a un régimen de corrupción, de complicidad, de poca transparencia, de violencia que se instauró en nuestro país lamentablemente durante el siglo pasado y que sobrevivió incluso a principios de este siglo, pero que hoy día estamos viviendo también una situación histórica, un cambio de régimen que precisamente pretende romper con esas estructuras del pasado. Conozco, dice San Juana Martínez, extraordinarios derechohumanistas, gente realmente comprometida con la sociedad civil, honrados, éticos, maravillosos seres humanos dedicados a rescatar y a cuidar a otras personas. Pero también conozco derechohumanistas que han encontrado en la actividad de la sociedad civil un modus vivendi que les permite adquirir un nivel que difícilmente les otorgaría otro tipo de trabajo. Este tipo de derechohumanistas utilizan las subvenciones y los presupuestos también para su beneficio propio. Algunos viven solo de eso y viven, por cierto, muy bien. Hay algunos incluso que mezclan las cuentas bancarias personales y las de sus asociaciones o fundaciones bajo el argumento de la discrecionalidad. Un auténtico desorden presupuestal que nadie se atreve a cuestionar o nadie se atrevía a cuestionar hasta ahora y por eso están saliendo ahora a escandalizarse y a llamarse a la censura, a llamarse a la persecución. E igualmente sucede con algunas asociaciones civiles, por ejemplo, que cumplen cabalmente con sus objetivos, sus directores y trabajadores se dejan la piel en favor de los demás. Tal vez por eso el actual gobierno ha tomado las riendas del destino de estos presupuestos. En ese sentido destacan las asociaciones como Unión de Empresarios para la Tecnología de la Educación, Únete, y la Unión de Empresarios para la Tecnología, por un lado asociación civil, por otro lado iniciativa privada, cuyos donantes han sido, y aquí empieza el problema, gobiernos estatales y municipales de estados como Puebla, Chiapas o Guerrero, e instituciones como Pemex, la SEP y la Lotería Nacional. Fíjense ustedes. Entonces, en contraste con el reconocimiento que se tiene que hacer a organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas con su causa, el contraste es con algunos colectivos o muchos colectivos como los referidos que extrañamente reciben donativos de instituciones gubernamentales, de órganos gubernamentales que tienen presupuesto público que debe de ser utilizado de manera directa en sectores específicos de la población. Por ejemplo, el caso de la SEP,
en materia educativa, o el caso de gobiernos estatales o municipales que tienen una tarea específica en relación a aspectos de desarrollo social, económico, educativo, de salubridad, de acceso a la cultura, a la ciencia, que debe de encauzarse de manera directa a los sectores de la población que lo requieren, a invertirse en infraestructura, en servicios para la población y no estar donando a estos organismos de la sociedad civil que no sabemos con claridad a qué se refieren, a qué intereses obedecen. En el caso, por ejemplo, de Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, esta asociación que se ha dedicado a disfrazarse de activistas en pro del mejoramiento educativo, pero que han servido, que sirvieron para los gobiernos anteriores como macana, como instrumento de golpeteo político, económico, mediático contra el magisterio de nuestro país, llevando a cabo una verdadera cacería de brujas en contra del magisterio, culpándolo del fracaso educativo, culpándolo del rezago educativo en nuestro país, cuando esta factura tiene nombres y apellidos muy específicos. Por un lado los gobiernos federales, por otro lado los gobiernos estatales, por otro lado las autoridades educativas federales y locales, por otro lado los liderazgos sindicales, sobre todo de el llamado oficialismo o los líderes sindicales charros, corruptos, que han crecido en su poder político y económico al amparo del poder público y que ahí quieren mezclar a todos por igual, maestros, trabajadores con líderes sindicales corruptos, lo cual a todas luces es un exceso y un abuso por parte de los gobiernos y por parte de los organismos de intereses relacionados en este caso con la educación, como el caso de Mexicanos Primero. En el caso de esta asociación, por ejemplo, la información del SAT devela que Claudio X González Guajardo, con su asociación Mexicanos Primero Visión 2030, Asociación Civil, ha recibido en concepto de honorarios casi 10 millones de pesos en 2 años del periodo comprendido entre 2013 y 2015. El señor González recibió como ingreso promedio mensual 383,519.65 pesos de otra organización de la sociedad civil, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Asociación Civil, durante 2016, lo que da un total de 4,602,235.86 pesos en solo un año. Pero eso no es todo. Sus ingresos producto del erario público, porque ese dinero se desvío del erario público y otros donativos, son más, según esta información, porque sumados a los 3.3 millones de pesos percibidos de Mexicanos Primero, dan un total de 7,902,235.86 pesos al año, es decir, un promedio mensual de 658,000 pesos, 658,519 pesos. De acuerdo a estos números, el señor Claudio X González estaría recibiendo presuntamente 1,317,039 pesos al mes, es decir, más de 15 millones de pesos anuales entre donativos y recursos públicos que se desvían a estas llamadas organizaciones de la sociedad civil. Y como dicen, por una la llevan todas. Es evidente que la corrupción que ha dañado al propio sistema político también ha alcanzado a las organizaciones de la sociedad civil, que se han convertido en mecanismos para tener el flujo de recursos que a veces no llega a la gente, o muchas de las veces no llega a la gente que realmente lo necesita. Este dinero se queda en unas pocas manos, en rentas de oficinas, en construcción de edificios, en cheques para los colaboradores, y lo poco que queda pues a veces alcanza para algunos, pero no para toda la población que realmente lo requiere. En ese sentido, la estrategia del gobierno actual de darle el recurso a los ciudadanos sin intermediarios ha molestado a muchos, evidentemente. Tal vez no sea la solución definitiva,
pero sí la momentánea para revisar los excesos, desfalcos y el robo al erario que estas asociaciones llamadas de la sociedad civil han estado acostumbrados a realizar. No se puede tener un gobierno paralelo comandado por la sociedad civil, decía Antonio Gramsci, que el Estado es apenas una trinchera avanzada tras la que se asienta la robusta cadena de fortalezas y fortines de la sociedad civil. Continúa y cierra la cita. Ojalá eso cambie y en México tengamos un Estado robusto con una sociedad civil fuerte, pero también y sobre todo transparente y honesta. Y amigas y amigos, eso es lo que está en juego en este momento. De manera que cuando escuchen ustedes este golpeteo mediático relacionado con la indignación de las llamadas organizaciones de la sociedad civil por el retiro del financiamiento público, pues hay que pensarlo dos veces. ¿Cuál ha sido la trayectoria de estos organismos? ¿A qué porcentaje de la población que dicen defender o atender han beneficiado verdaderamente en su trayectoria histórica? ¿Y cuáles son los resultados en materia de rendición de cuentas? ¿Qué se ha hecho con cada peso, con cada centavo recibido por el erario del erario público para realizar sus actividades y a partir de ello identificar si realmente son organizaciones de la sociedad civil o son organizaciones delincuenciales al amparo de las sociedades o de las llamadas sociedades civiles? Bueno, pues ahí lo dejamos para la reflexión a ustedes, amigas y amigos. ¿Ustedes conocen alguna organización de la sociedad civil que sea digna de reconocimiento? ¿Conocen de su trayectoria? ¿Conocen de sus actividades? ¿Conocen de su impacto social? ¿Conocen de la manera en la que han manejado los recursos públicos que son derivados de los impuestos de todos nosotros? ¿A quiénes conocen? ¿Qué saben de las organizaciones de la llamada sociedad civil? Pues ahí dejamos, amigas y amigos, la pregunta. Y bueno, continuamos con los contenidos, en este caso el contenido etiquetado con el hashtag Educación para la Vida. Como ustedes saben, en las últimas semanas ha estado en proceso de discusión en el Congreso y en el próximo mes y medio, 2 meses, se tendrá que dar a conocer, como ya se ha anunciado por la Secretaría de Educación Pública, el nuevo proyecto educativo de México. Y en ese sentido recuperamos esta nota del portal del periódico Publímetro, fechada el día 28 de febrero de este año por Notimex, que se titula Nueva escuela ofrecerá educación para la vida, asegura el actual secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán. La educación estará cimentada en expresiones regionales y de tradición indígena para fortalecer la cultura local, aseguró el actual secretario. Entonces, uno de los aspectos, por lo menos que se perfila en materia de educación, es que el nuevo proyecto educativo haga énfasis en los aspectos de carácter local, en los aspectos de carácter regional, para poder verdaderamente atender a la diversidad, a las necesidades particulares de cada contexto, de cada colectivo, de cada comunidad, de cada institución a lo largo y ancho del país. Esa es una apuesta, por supuesto, de alta complejidad, pero en ese sentido por lo menos se agradece el intento, la intencionalidad de particularizar, de contextualizar el trabajo educativo en contraste con lo que han sido otros proyectos, otros modelos, particularmente el que actualmente es vigente y se tendrá que abrogar de manera que tiene un planteamiento educativo homogéneo, que no reconoce las diferencias, que no reconoce las particularidades, que pretende universalizar la atención educativa en materia de los contenidos que se ofrecen a los alumnos, independientemente de la población, el contexto, la escuela, la comunidad en la que se encuentren. Entonces, pues ahí tenemos esta apuesta y la nota dice así: el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán aseguró que la nueva escuela mexicana ofrecerá una educación integral para la vida, es decir, explicó que no solo enseñe asignaturas tradicionales, sino que considere el aprendizaje de una cultura de paz.
activación física, deporte escolar, arte, música y fundamentalmente civismo e inclusión. Aspectos, amigas y amigos, que por supuesto son necesarios, fundamentales, sobre todo en el marco de una dinámica social como la que nos encontramos en este momento en nuestro país, de mucha violencia, de mucha confrontación, de polarización, de intolerancia, de exclusión, de discriminación, de poco acceso a la cultura, de pobres consumos culturales que a la postre se traducen pues en deficiencias relacionadas con el desarrollo armónico integral de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿no? Durante la inauguración del primer encuentro de educación básica pidió el apoyo de las autoridades educativas estatales para que se conozca la propuesta de la nueva política educativa en todo el país. Ello implica evitar las iniciativas de leyes secundarias que sustituyan al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a la Ley del Servicio Profesional Docente y modifiquen la Ley General de Educación. En ese sentido, pues en breve se dará el debate en el Congreso Federal y después en los congresos estatales para la reforma constitucional que tiene que ocurrir a efecto de poder abrogar la actual reforma educativa y con ello dar cabida al nuevo proyecto de educación para nuestro país. Ello implica enviar, decíamos, las iniciativas de leyes secundarias que sustituyan las actuales. La nueva escuela mexicana será pertinente y estará cimentada en expresiones regionales y de tradición indígena, como ya lo comentábamos. Señaló que el gobierno federal trazó una ruta para impulsar una educación basada en dos grandes pilares: equidad y calidad, por lo que ya se trabaja en el diseño de la propuesta educativa a nivel nacional. Asimismo, indicó que la evaluación docente ya no será una evaluación punitiva, sino una evaluación de corte diagnóstico integral y permitirá conocer las necesidades y áreas de oportunidad para planificar los cursos de capacitación y profesionalización del magisterio. Moctezuma Barragán también afirmó que será la base del ascenso en materia salarial y en su desempeño como maestros. Detalló que la iniciativa busca revalorar al magisterio y reconocer su derecho a la actualización a través de programas continuos de capacitación y formación docente. Los vamos a responsabilizar, dice Moctezuma Barragán, los vamos a perdonen ustedes, aquí tuve un problemita con la nota. Perdonen, aquí se nos atoró un poco la nota. Bueno, en suma, amigas y amigos, decíamos, los vamos a responsabilizar, sí, pero de todas las soluciones del sector educativo, porque vamos a trabajar hombro con maestras y maestros, y todo esto nos va a llevar a construir un sistema educativo con equidad. Es decir, este es otro aspecto importante que no se había considerado en la actual reforma, que es la inclusión del maestro. Por un lado, una evaluación que le permita identificar sus áreas de oportunidad para acceder a espacios formativos de actualización, de capacitación que le permitan el mejoramiento profesional. Pero por otro lado, la inclusión de este actor históricamente marginado de la toma de decisiones en materia educativa, que es el magisterio, en materia de aspectos como el mejoramiento de las escuelas, el mejoramiento de los programas educativos, el mejoramiento de las estrategias de enseñanza, de los procesos de evaluación, la participación por supuesto con los padres de familia o el trabajo colaborativo con los padres de familia. Este es un aspecto nuevo en el que habrá de ponerse el énfasis en el próximo proyecto educativo. La participación activa, nunca más la exclusión de este actor protagónico de la educación que es el magisterio. Y bueno, pues amigas y amigos, en suma, el nuevo proyecto educativo pretende darle cabida a una evaluación mucho más democrática, mucho más en un sentido formativo de capacitación de los docentes, incluir al maestro en la toma de decisiones del mejoramiento del sistema educativo a nivel nacional y por otro lado dar por terminado este esquema
de carácter patronal, de carácter administrativo, que en su conjunto representó la mal llamada reforma educativa. Un esquema que puso por delante el escarnio, el desprestigio del maestro a nivel social, a nivel mediático, la responsabilización hacia el magisterio del fracaso educativo y el desmantelamiento de las escuelas públicas a lo largo y ancho del país. En ese sentido, se hace necesaria una inyección de recursos emergente, de carácter urgente, para que esta infraestructura a nivel nacional pueda rehabilitarse y con ello pueda mejorar las condiciones de trabajo de maestros y alumnos a lo largo y ancho del país, lo cual efectivamente de la mano de la capacitación, de la actualización y de la inclusión en la toma de decisiones de los docentes, pues habrá de redondear en el mejoramiento continuo y sistemático de la educación que se brinda a niños y jóvenes desde el nivel preescolar hasta el nivel de educación superior en nuestro país. Pues hasta aquí la nota, amigas y amigos. Ya estamos por cerrar la transmisión del día de hoy. Ya estamos llegando a los últimos contenidos. Y bueno, aquí una nota, como ya es costumbre, relacionada con aspectos tecnológicos. Esta nota la extraemos, la etiquetamos con el hashtag cargadores solares para dispositivos móviles. Esta es una nota recuperada del portal de noticias digital Revolución 3.0, titulada Alumnos de la UNAM crean cargadores solares para dispositivos móviles. Es energía eficiente, competitiva y que además no contamina, y en ese sentido pues no nos hace dependientes. Muchas veces andamos en la calle, tenemos una urgencia y resulta que nuestro dispositivo se descargó y andamos como locos buscando dónde poder recargar la pila. Esta es una nota de ciencia tecnología publicada el día de ayer, 4 de marzo, y está avalada por la redacción del portal Revolución 3.0. Dice así: Alejandro Crespo López y Miguel Ángel González Ramírez, ambos egresados de la Facultad de Ingeniería de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, una de las mejores universidades del país y la mejor universidad del país y una de las mejores universidades de Iberoamérica, han concentrado la atención nacional gracias a su propuesta tecnológica que apuesta por el uso de la tecnología solar. Este tipo de energía, reconoce la universidad mediante un comunicado, es eficiente, competitiva y no contamina. Desde una bolsa o un portafolio que en su exterior tienen integrado un panel solar, es posible cargar el teléfono celular, tableta o incluso la computadora portátil utilizando únicamente la luz solar. En 2016, estos emprendedores, repito sus nombres para darle el crédito: Alejandro Crespo López, Miguel Ángel González Ramírez, jóvenes egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, iniciaron su empresa TechStem y a la fecha han vendido alrededor de 500 cargadores solares y han participado en eventos tecnológicos como la Feria del Mundo Digital 2016, Energy Year 2017 y Talent Land 2018, entre otras. Ahora, con las adecuaciones de su línea de cargadores solares Hulking, los jóvenes de 24 y 23 años de edad, 24 y 23 años de edad, son extraordinariamente jóvenes, han avanzado un paso más. Hulking significa rayo de sol en maya. Fíjense ustedes, esto no lo sabía. Hulking significa rayo de sol en maya. Y el concepto engloba, así se llama la línea de dispositivos que estos jóvenes han creado. Y el concepto engloba a su línea de 4 modelos de cargadores que van de 1 a 6 paneles solares. Cada equipo ha permitido ahorrar a nuestros usuarios, dicen, desde 100 pesos bimestrales en su consumo de energía eléctrica y cerca de 100 kilogramos de dióxido de carbono equivalente al año que se dejan de lanzar a la atmósfera al no conectar diariamente su dispositivo móvil a un contacto eléctrico convencional, explicó Alejandro Crespo, en tanto que Miguel Ángel González indicó
que las nuevas versiones instaladas en un portafolio para hombre y una bolsa para mujer contienen en su exterior el panel solar integrado, batería y circuito de carga de 1 y 2 puertos USB para carga simultánea de 2 dispositivos. Cuenta con una batería de 2600 miliamperios por hora, expandible hasta 7 miliamperios, hasta 7800 miliamperios por hora, y compartimentos internos para guardar los dispositivos. En abril próximo, estos entusiastas jóvenes esperan tener listo un cargador compatible con diversos dispositivos que utilizan los usuarios de bicicleta, como lámparas, luces para conducir de noche, chalecos inteligentes y fantasmas de seguridad. Pues ahí están, amigas y amigos, estos jóvenes ingenieros mexicanos egresados de la UNAM, que desde 2016 a su egreso de la universidad han iniciado esta gran empresa de energía alterna, en este caso para dispositivos móviles, y que sigue creciendo y que sigue creando nuevas alternativas, en este caso de consumo inteligente y ecológico de energía. Pues ahí tienen, amigas y amigos, la información de estos jóvenes mexicanos emprendedores. Pues bueno, con ello cerramos los contenidos preparados para ustedes en la transmisión del día de hoy, y vamos acercándonos al cierre de la misma, en este caso reportando las actividades en el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, las actividades del presidente de la República. El 27 de febrero en la conferencia mañanera se hablaba sobre el tema de la honestidad y la rendición de cuentas, la importancia de tener como bandera de nuestra sociedad la honestidad. Dice el presidente de la República, todos a portarse bien. El 28 de febrero en la conferencia mañanera también se tocaba el tema del programa del gobierno mexicano para la atención a nuestros paisanos que viven en el extranjero. Más del 90% de los mexicanos que viven en el extranjero, concentrados por supuesto en los Estados Unidos. Se anunció un programa de apoyo con recursos millonarios para este sector de la población de nuestro país, que dicho sea de paso también es un sector que año con año envía en remesas miles de millones de dólares a nuestro país, es decir, una fuente de ingreso muy importante para la economía de nuestro país, la que representa el dinero, las remesas que envían nuestros connacionales que viven en el extranjero. El 1 de marzo se hablaba en la conferencia de prensa de la transparencia, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. El 2 de marzo se presentó el programa Tandas para el Bienestar y entrega de recursos en Chihuahua, en compañía del gobernador de aquella entidad, Javier Corral, quien ahora anda encabezando un grupo de opositores a el presidente de la República, pero ahí estuvo aplaudiendo la recepción de los recursos de este programa. Moni Tusi Jackson nos dice, qué interesante, necesito uno de esos cargadores. Me comprometo a darles información en dónde se están, porque en la nota no aparece la información, pero dónde se están comercializando o dónde se pueden adquirir estos cargadores, y a publicar en breve esta información para que podamos saber en dónde podemos conseguirlos. El 3 de marzo, la presentación del programa integral de bienestar en Chihuahua y también en Hermosillo, Sonora, en este caso con la presencia de la gobernadora Claudia Pavlovich de aquella entidad. El 3 de marzo también el programa de mejoramiento urbano, la presentación y entrega de recursos en Los Cabos, Baja California. Y bueno, esa es hasta el momento la agenda del el presidente de la República. Me Canso Ganso. El día de hoy, hace 8 horas, estuvo en Manzanillo, Colima, para anunciar también la presentación y entrega de recursos de programas sociales como los anteriormente mencionados. Pues bueno, amigas y amigos, ya estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Me voy a mover un poquito porque no jalé el libro que quiero recomendar a ustedes. Recuerden que siempre hacemos una recomendación de lectura. En este caso, la recomendación de lectura que les traigo el día de hoy
les traigo por aquí, déjenme buscar en la mochila que aquí la guardé y ya, la guardé muy bien. Y aquí está, muy bien. Pues en el marco de lo que hemos comentado el día de hoy, amigas y amigos, tenemos este material, este libro titulado La Reforma Educativa, Impacto en sus Actores Sociales. Esta es una serie de reflexiones a la luz de lo que fue la reforma educativa del gobierno anterior. En este caso es una publicación editada en 2017 por la Universidad Pedagógica Nacional y el grupo editorial Castellanos Editores. Este es el libro que recomendamos el día de hoy. El presente trabajo es producto de las reflexiones de un grupo de profesores y profesoras que participaron en el segundo coloquio realizado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153, en el otoño pasado, con la temática El impacto de la forma educativa en sus actores sociales. En los capítulos que integran el libro se realizan serios señalamientos y fuertes cuestionamientos a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, reforma que, como sabemos, tiene poco de educativa y mucho de laboral, misma que ha venido a cambiar de manera significativa la vida, el actuar y las relaciones laborales de quienes trabajan en educación básica primordialmente. Pues aquí la recomendación de lectura: La Reforma Educativa, Impacto en sus Actores Sociales. Pues bueno, amigas y amigos, con ello estamos cerrando la transmisión del día de hoy y con esta recomendación de lectura. Les recuerdo que ya estamos en espera. Por ahí andaba nuestro amigo Rulo Cerati, el maestro Raúl, que en breve nos habrá de presentar su contenido y a platicarnos de qué se tratará, qué día y en qué horario lo va a transmitir, para que estén todos pendientes. También ya estamos en breve, espero yo esta semana tengamos ya noticias del inicio de transmisiones del contenido ciberterritorial de nuestra amiga Mónica Jaramillo, un espacio que habrá de tocar temas de inclusión educativa, de atención a personas con discapacidad, rehabilitación, fisioterapia. Y bueno, no olviden acompañarnos el próximo lunes en el contenido ciberterritorial, Ciberterritorio Socioemocional, conducido por la maestra Ángeles Dávalos. Nosotros nos volvemos a ver el martes próximo a las 10 de la noche en Ciberterritorio Informativo, y recordarles que el próximo 29 de este mes, de 29 de marzo, tendremos la emisión número 3 del contenido Ciberterritorio Bohemio, que nuevamente tendremos ahí alguna invitada, una maestra, una compañera maestra, pero además tenemos una sorpresa. Va a ser una transmisión muy especial, no se la pueden perder. Pues bueno, cerramos con esto, amigas y amigos. Les invito nuevamente a suscribirse al canal Ciberterritorio Informativo en YouTube, Manuel López Sáenz. Denle like, suscríbanse, compartan los videos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Vamos a mandar los saludos para despedirnos a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Lorena Viruel Montoya, saludos. María Bonita, saludos. Por acá estuvo Narubi Palavio, saludos. Laura Ramírez, Lisset Ortiz Quintana, muchos saludos. Aline Princess, saludos. Yoyis Aries. A ver, Liliana Rosales, Itzel Santos, Rulo Cerati, nuestro amigo el maestro Raúl de la UAM Azcapotzalco, Rulo Cerati Robles, Raúl Robles, Lupita Romero, saludos. Erika Vega, también saludos. Yolanda Zarco, que por ahí nos comentaba en la transmisión, saludos. Moni Tusi Jackson, saludos. Eduardo Reynoso, saludos amigo desde San Juan, Argentina, hasta el Cono Sur. Yolanda Zarco Jaimes nos decía quiénes son los países más justos. Bueno, vamos a recuperar alguna nota al respecto en próximas emisiones. Comentábamos algunos aspectos de manera general. Lore TL, saludos. Rulio Cerati nos comentaba, muy importante la información que compartes, estimado, entender la situación que vivimos y el reto que significa para el nuevo gobierno revertir esta tremenda desigualdad. Yasmín Salguero, saludos.
Carmen Ortega, muchos saludos. David Valderas, compañero amigo de la preparatoria, saludos. Tienen ahí una asociación sobre promoción de relaciones, del mejoramiento de relaciones en pareja. A ver si luego lo invitamos también a el Ciberterritorio Bohemio. Vamos a lanzarle la invitación. Itza Rosales, muchos saludos. Moni Tusi Jackson nos comentaba, qué interesante, necesito uno de esos cargadores, vamos a conseguir y a brindarle la información. Rulo Cerati Robles, saludos amigo, un abrazo igualmente. Rulo, saludos y en breve avísanos de tu contenido, espacio, tiempo en el que vas a transmitir. Edgar Sanabria, amigo de la primaria, recientemente nos contactamos, muchos saludos. Y Karen Maite, que también nos estuvo acompañando. Pues esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 29, hoy 5 de marzo de 2019. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Recuerden que este contenido promueve el consumo y producción de contenido inteligente en la red. Muy buenas noches, que descansen. Hasta la próxima.